manifestar sus inquietudes. Para exponer sus inquietudes pueden utilizar el chat, que va a estar abierto en todo momento, o solicitar la activación de sus micrófonos en su momento. Nada más indicarles que por favor mantengan apagados sus micrófonos y cámaras a fin de agilitar la señal, y indicarles que las presentaciones que vamos a compartir el día de hoy van a ser enviadas a sus correos con los cuales se inscribieron en el webinar, junto con el link de la grabación de este espacio. Agradezco nuevamente su presencia y doy paso a Andrés. Andrés. Pauli, muchísimas gracias. Buenos días con todos los presentes. Qué gusto poder compartir el primer webinar del año con este tema tan importante. Hemos lanzado, y la mayoría de los presentes conocen sobre el programa de medición de huella de carbono que empezamos a promocionarlo el año anterior a través de Ceres, con una alianza internacional con la empresa española Factor. Entonces, en el transcurso de la presentación, yo les voy a dar las generalidades de por qué medir huella de carbono, por qué es importante mitigar, por qué es importante combatir el cambio climático y que las empresas puedan identificar la generación de valor a través de esto. Y Asier les va a dar un contexto un poco más aterrizado hacia la metodología, el mecanismo que se llevará adelante tanto para la medición en organizaciones y productos que algunas empresas están también interesadas. Entonces, sin más, empezamos. Como les comenté, esto es una alianza internacional de Ceres en función a localizar beneficios tangibles para las organizaciones que forman parte de la red. Ustedes saben, como Ceres tenemos 3 áreas importantes que estamos desarrollando: el área de ambiente y desarrollo, donde se aloja esta iniciativa, este programa de medición. Otro de responsabilidad social, muy importante, el core de Ceres. Y uno de consumo responsable, que últimamente hemos lanzado una campaña de consumo responsable para también sensibilizar la masa de consumo para que pueda escoger mejor sus productos o pueda también optimizar desde la demanda. ¿Cuál es el objetivo del programa de medición de huella de carbono? Apoyar a las organizaciones en la medición de su huella, generando capacidades internas de seguimiento y aplicación de medidas de mitigación, y a la vez fortaleciendo el desarrollo organizacional y su competitividad. Eso como un objetivo general. Específicos: levantar la información que permita la cuantificación de la huella de carbono en organizaciones o productos, fortalecer las capacidades internas de las organizaciones, identificando procesos internos significativos, identificar oportunidades de mejora de mitigación de huella de carbono. Esto muy importante. No solamente queremos que se mida, sino que desde el inicio las organizaciones estén totalmente conscientes de cuál va a ser la finalidad de tener esta medición. Cuál va a ser la acción que yo voy a tener, el call to action, que es muy conocido últimamente, el llamado a la acción que nosotros podamos tener para reducir esta huella. Y luego sí, es objetivo de la organización poder compensarla para llegar a una carbono neutralidad. Bueno, tendré una huella remanente, que no será la totalidad inicial que yo identifique. Y el disponer de una medición de huella que pueda ser certificable según los objetivos de cada una de las organizaciones. Puede ser uno de estos certificar la huella para llegar a tener una certificación carbono neutralidad posteriormente. Bueno, en todo este contexto les comento que como Ceres somos parte regionalmente de un proyecto de Euroclima Más, que es la comunidad de prácticas sobre el involucramiento del sector privado en política climática de América Latina. ¿Qué busca esta comunidad de práctica? Es visibilizar las acciones frente al cambio climático que se está teniendo desde el sector privado. Esto es implementado por Euroclima Más a través de GIZ en el marco del componente de gobernanza climática y con la plataforma Let's Slack, y también el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible con INCAE Business School. Entonces, nosotros estamos siendo representantes por la parte privada del Ecuador frente a todas las acciones en América Latina que se están llevando
para mitigar el cambio climático y cómo estamos aportando para que esto suceda, ¿no? Desde el componente privado específicamente. Entonces, ¿por qué hablar de cambio climático? ¿Por qué la huella de carbono está ligado fundamentalmente con cambio climático? Actualmente, las organizaciones que no consideran que esto es un issue importante dentro de su giro de negocio, quizás puede pasar lo que podemos ver en la imagen. Hablamos de muchas cosas. Me gusta bastante esta imagen porque es bastante explicativa por sí sola. Internamente podríamos estar hablando de otros problemas y no estamos hablando, no estamos considerando lo que nos puede causar como organización, como giro de negocio, el cambio climático. Entonces, es prepararnos para esto. La huella de carbono nos preparará tanto para mitigar y para saber cómo reaccionar frente a los cambios climáticos que podrían ocasionar perjuicios a nuestra organización. Eh, He leído en las últimas 2 semanas unos artículos bastante interesantes de cómo las organizaciones tienen que considerar de aquí en adelante temas ambientales climáticos. Entonces, uno de ellos nos dice, ¿por qué la naturaleza será la parte interesada más importante en la próxima década para las organizaciones? Más allá de identificar cómo yo también estoy afectando a esta parte interesada que es la naturaleza, tengo que saber cómo este cambio climático afectará a mi giro de negocio también y cómo debo prepararme para aquello, cómo estoy contribuyendo para que no se agrave aún más el problema. Otro de los artículos que les comento, que les puedo compartir los links para que lo puedan revisar posterior a este webinar, es la compañía del futuro debe hacerlo bien, haciendo el bien. Esto en todo el contexto de que se pueda vincular a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un objetivo de desarrollo sostenible que es acción por el clima, donde se trata específicamente esto, la acción que yo pueda tener frente a mi huella ecológica, frente a mi huella de carbono, y eso reflejado en mi giro de negocio. Entonces, como vemos, hacia allá vamos, hacia allá tienen que migrar las nuevas organizaciones que piensen en aportar activamente a temas climáticos. ¿Cuál sería la finalidad? La finalidad es encontrar esa generación de valor, poder impactar frente en el mercado. Por ejemplo, aquí algunos ejemplos donde hay organizaciones que se comprometen a reducir emisiones de carbono, pero para comprometerme a reducir yo tengo que medir. Por eso nosotros le llamamos a este webinar oportunidades para mejorar. El primer paso para mejorar es medir, es saber mi línea base, saber dónde estoy. Entonces, si como organización yo me comprometo a mejorar mi huella de carbono, tengo que saber cuál es esta. Por ejemplo, hay otras que de la misma manera impactan frente a su giro de negocio, reduciendo toneladas de CO2 a través de tratamiento de residuos. Es muy importante, y aquí haciendo un paréntesis, es muy importante que se considere la huella de carbono en toda su dimensión, porque muy pocas organizaciones son las que consideran en este concepto holístico y otras las consideran solo en temas de combustibles fósiles y demás. Cuando sabemos que la huella de carbono es residuos sólidos, residuos líquidos, uso de fertilizantes, la producción de clínker para las cementeras, es una condición totalmente grande donde se puede estar impactando en huella de carbono. Y para eso es necesario saber dónde está estas generaciones significativas, identificar dónde está el mayor impacto y dónde yo tengo que trabajar mayoritariamente para reducir mi huella. Adicional a eso, como les comenté, las organizaciones pueden ofertar productos climáticamente sostenibles. Ahora ya hablamos de climáticamente, no solamente ya medioambiental, sino que estoy ayudando a mitigar el riesgo climático y también adaptándome a la vez a cambios que me puedan causar daños a mi organización o a mi giro de negocio. ¿Cuál es la lógica de caminar hacia esta reducción, hacia este aporte que podamos tener? Empezando por el calcular
empezando por el programa que estamos nosotros lanzando, realizando un inventario de gases de efecto invernadero a través de metodologías estandarizadas, GHG Protocol, PS 2050, más adelante ya Asier les dará más a detalle estos temas. Luego, pensar en reducir, en mitigar mi huella a través de eficiencia energética, recambio tecnológico, nuevas materias primas, lo que les decía, está en una multiplicidad de fuentes la generación de huella de carbono de las organizaciones. Luego, en compensar, ahí sí, cuando ya tengo claro cuál es mi huella remanente, lo he reducido a la máxima expresión, lo más que pude, optimicé mis procesos, optimicé mis recursos, pienso en compensar, si es que es el objetivo de la organización llegar a una carbono neutralidad o bien de producto o bien de servicio. ¿A través de qué? Créditos de carbono, conservación de áreas naturales, reforestación. Aquí hay algo muy importante que a la par estamos trabajando con organizaciones públicas para que se pueda dar mecanismos, para que pueda haber esos mecanismos de compensación en áreas naturales o de reforestación. Entonces, al final del webinar, nosotros haremos llegar una pequeña encuestita acerca de cómo ven internamente desde sus organizaciones el hecho de llegar hasta la compensación de la huella remanente. Y finalmente, y muy importante, el comunicar cómo estoy aportando los objetivos de desarrollo sostenible, con metas reales, claras, puedo llegar hasta certificaciones y acceso a nuevos mercados. Entonces, ¿cómo yo puedo comunicar de manera sostenible lo que internamente estoy logrando como organización? Entonces, en el marco del programa de medición de huella de carbono, les comento, tendremos un equipo nacional e internacional que estará ligado totalmente a la consecución de los objetivos de tener esta medición de huella de carbono y tener un plan de acción de mitigación. Entonces tendremos el coordinador experto internacional, que Asier será las veces de este experto, que más adelante ya lo escucharán. Tendríamos un coordinador experto local, técnicos de inventarios de gases de efecto invernadero y técnicos de levantamiento de información local. Entonces, esto es el panorama total, como bien lo dijo Pauli al inicio. Ustedes pueden ir escribiendo sus consultas, las que tengan, las que se hayan generado a lo largo de la presentación, y al final, los últimos 10 minutos del webinar, procederemos a contestar estas consultas. Sin más, damos el paso a Asier. Les agradezco, muchísimas gracias, y bueno, estaríamos conversando en los 10 últimos minutos. Ok. Hola, muchas gracias, Andrés, por esta pequeña presentación. Esperen que estoy... Vale. Ven mi pantalla, ¿verdad? Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, con claridad. Ok. Ok. Un segundo. Si consigo. Vale, que no la estaba viendo yo. Nada, le decía que muchas gracias a Andrés y por la oportunidad. Por la oportunidad de poder colaborar con todos ustedes. Y como bien les comentaba Andrés, bueno, intentaré ser breve en estos 40 minutos largos. La idea es aportarles un poco el estado del arte de la huella de carbono, ¿no? Que como les comentaba Andrés, es una oportunidad de mejora, ¿no? en el cambio climático. Yo había un poco estructurado esta presentación de la siguiente forma, ¿no? Bueno, presentar un poco a Factor. Factor CO2 es la marca comercial, simplemente cuando trabajamos en temas de cambio climático, pero es el grupo Factor. Presentándoles un poco nuestra experiencia, nuestro expertise y cómo trabajaríamos en el proyecto, para después un poco darles unas pautas de cómo está el sector, cómo se está trabajando desde el Ecuador, en el cual, como ahora van a ver, tenemos bastante expertise y, a pesar de ser yo un consultor internacional, tenemos allí consultores locales y tenemos una oficina, o sea que por esa parte tenemos allí presencia, ¿no? Y es los que han fraguado, ¿no? esta unión con Ceres,
para luego darles ese contexto mundial, ¿no? Un poco qué oportunidades, como decía Andrés, tenemos cuando nosotros ya hemos calculado la huella de carbono. Y por último, que quizá debería ser lo primero, pero para que no pierdan el hilo, he ido primero a lo más importante, creo yo, que es la huella de carbono, la normativa, un poco más las partes técnicas que quizá, aunque es lo más importante, muchas veces ¿no? cuesta focalizarse en ello, ¿verdad? Entonces, si me permiten, les voy a explicar un poco quién es Factor CO2 y el expertise que tengo yo. En Factor CO2 venimos trabajando desde el año 2004 en todos los temas relacionados con el cambio climático, ¿vale? Más o menos somos unas 50 personas, bueno, y en esa presentación, ahora me estoy dando cuenta que no está actualizada, es un poco antigua y no aparece la oficina de Ecuador, que estaría aquí, si ven mi puntero, pero tenemos ahí la oficina. Y venimos trabajando un poco en los temas que pueden ver en la presentación, ¿no? Focalizados especialmente en todos los temas relacionados con cambio climático, tanto mitigación y reducción, ¿no? de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Abajo tienen un poco cómo trabajamos estas dos grandes áreas, ¿verdad? Siempre un poco desde la métrica, saber dónde estamos para poder desarrollar una estrategia de reducción desde un punto de vista económico, ¿vale? Es decir, saber si es viable la implementación de medidas, etcétera, ¿no? Es un poco esa parte económica como venimos trabajando, es decir, cuánto cuesta la reducción que se está planteando. También trabajamos todos los temas asociados a sumideros de carbono, es decir, captación de carbono. Y en adaptación trabajamos un poco más de lo mismo. En adaptación se trabaja desde otro punto de vista, que no es tanto la mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que se analiza lo que es cuán vulnerable soy ante el cambio climático, que un poco lo centraliza en la foto, ¿no? que es muy bonita, por cierto, Andrés, que ha enseñado Andrés, ¿no? Que todos estaban discutiendo de un montón de cosas mientras la ola, ¿no? les estaba engullendo. Pues un poco nosotros nos adelantamos a todo eso con este análisis de vulnerabilidad, haciendo unas proyecciones climatológicas. Para eso tenemos, bueno, nos ayuda una spin-off de la Universidad de Baleares, de aquí unas islas de España, para trabajar con todos esos temas y desarrollamos lo mismo, ¿no? Que mitigación, una estrategia, pero ya desde un punto de vista más climatológico, ¿vale? Y desde un punto de vista económico, ¿vale? Que siempre es importante para cualquier tipo de empresa o administración pública. Naturalmente, con todos estos temas de cambio climático tiene una relación directa con la energía y trabajamos todos los temas de energía desde el punto de vista de eficiencia energética, implementación de energías renovables y tenemos una sociedad que trabaja con bonos de carbono, Factor Trading, con la compraventa de derechos de emisión, ¿vale? Es un poco lo que les quería contar. Verán un poco que las diapositivas, algunas las paso un poco rápido, luego si tienen alguna duda me dicen y como se van a compartir creo que no hay mayor problema. Simplemente con esta diapositiva lo que les quiero trasladar es que tenemos expertise en cualquier sector que se puedan imaginar, desde el sector público, energético, industrial, alimentación, residuos. Además, tengan en cuenta que cuando se trabaja una huella de carbono, al trabajar con la cadena de valor, aunque yo estoy trabajando en el sector alimentación, tengo que calcular el impacto de los transportes de los productos, con lo cual también de alguna forma estoy trabajando en el sector transporte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista no tengan problema de qué sectores sean, porque nosotros vamos a tener casi seguro expertise en el mismo. ¿Vale? Y con esta diapositiva un poco lo que les quería trasladar es un poco la experiencia, ¿no? Un poco cómo desarrollamos este tipo de implantaciones. En la imagen de la izquierda pueden ver en el cual lo primero que hacemos es un diagnóstico, como decía Andrés, un cálculo, ¿vale? de la huella de carbono. Es muy necesaria una estrategia, ¿vale? Una estrategia de reducción de cómo podemos ir reduciendo esta huella de carbono para, naturalmente, desarrollar una estrategia en base a estas métricas de compensación, como decía Andrés, ¿no? En caso de que quisiéramos llegar a ese punto. Luego les explicaré un poco más en qué consiste esto. Pero sin olvidarnos de la comunicación. La comunicación es importante. Lo que no se comunica no existe, ¿vale? Es importante comunicar que ya estamos en el cálculo de huella de carbono. Es importante que nos hemos adherido a este tipo de iniciativas que se están, ¿no?
implantando mediante CERES y factor. Es decir, al final tenemos que comunicar que estamos trabajando en todos estos temas, ¿no? Para que la sociedad y nuestros clientes y el mercado lo sepan, ¿no? Que estamos intentando mejorar, que eso es lo primordial. Entonces, en base a este contexto, nosotros hemos venido trabajando mucho tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica. Nosotros hemos ido trabajando en Latinoamérica todos estos temas de cálculo de huella de carbono desde el año 2010, 2012, en el cual hemos ido implementando este sistema que yo les voy a presentar ahora mismo. Y el país en el que más, ¿no? con las que más empresas hemos trabajado precisamente ha sido el Ecuador, ¿no? Que si no recuerdo mal andaremos cerca de entre 70, 80, cerca del centenar de empresas en las que le hemos implementado este indicador, ¿verdad? En todo tipo de sectores, como les decía, un poco más en el sector agrícola, cacautero, cafetero, ¿qué más hemos hecho? Banano, etcétera, ¿verdad? Entonces, un poco desde un punto de vista generalista, ¿en qué consiste este cálculo? Bien sea huella de carbono de organización, bien sea huella de carbono de producto. El cálculo consiste en 4 pasos, ¿vale? Definir el alcance, sobre qué vamos a medir. Vamos a medir sobre una organización, sobre un producto, 20 tipos de productos, etcétera. Es decir, definir ese alcance en el cual lo trabajamos en este primer trabajo iterativo. Definimos un mapa de proceso como el que pueden ver aquí, ¿vale? En el cual al final este es un ejemplo del sector cacautero. Definimos cuáles son todas las materias primas, cuál es el proceso productivo, en cada proceso productivo cuál de esas materias primas se va introduciendo para, ¿no?, definir también la distribución, ¿no?, en caso de que sea un producto de exportación. Y es un proceso iterativo porque al final vamos viendo dónde tenemos datos, dónde nos faltan datos y podemos adaptarlo en base a la metodología, ¿no?, que Andrés les ha adelantado un poco, ISO 14064 para organización, PAIS 2050 para producto, etcétera. Y una vez que tenemos estos límites definidos, el paso más importante, diría yo, que es el de la recopilación de los datos, ¿no? Aquí necesitan ayuda por nuestra parte, una asistencia. Una vez que hemos definido los tipos de datos, ¿no?, que van a alimentar todo este sistema, muchas veces ese reporte, ¿no?, hay datos que los tendremos ya recopilados, otro que nos faltará por recopilar. En ese proceso, nosotros, además de definirles, les ayudaremos, ¿no?, a recopilar los mismos. Y suele ser el mayor cuello de botella en este tipo de cálculos, ¿verdad? Y ese también la fase en la que más tiempo damos, ¿no? Porque la fase posteriores, que son de cálculo y reporte de la información, documentación básicamente de todo el proceso realizado, pues nosotros podemos meter más o menos recursos para avanzar, pero bueno, las organizaciones, ustedes tienen unos tiempos, tienen, ¿no?, unos recursos y un poco nos adaptamos a sus tiempos, ¿no?, para recopilar esos datos, ¿no? ¿Cómo aplicamos estas 4 fases, ¿no?, en base a esas metodologías que luego les contaré un poco más? Como ya les adelantaba Andrés, en esas 4 pasos que nosotros tenemos que dar, pero que los dividimos en 2, ¿no? Una primera etapa en la caracterización de procesos y de los límites, como les decía, definir un poco el alcance en base al tipo de huella que ustedes quieran calcular. Y les daremos una serie de una serie de herramientas para recopilar los datos que pondremos a su disposición, ¿no? A lo largo de esta etapa, como decía también Andrés, contaremos un poco in situ con el apoyo de consultores locales, ¿no?, pero también un poco de la expertise que tenemos desde la consultoría internacional, ¿vale? Yo estoy en España, pero bueno, ahora con estas nuevas tecnologías no hay mucho problema para apoyar en ningún momento, ¿verdad? Entonces, una vez que este proceso, como les decía, que suele ser el que más tiempo necesita, hemos definido bien el alcance, hemos definido bien los tipos de datos que necesitamos, ¿no?, pasaríamos un poco a lo que es el cálculo y reporte de información. Aquí tienen, como les he enseñado antes, ese mapa de procesos, ese tipo de mapa de procesos que necesitamos. Como ven, analizamos todas las fases del cualquier tipo de proceso. El anterior es un poco un mapa de procesos más o menos genérico, específico del sector cacautero. Aquí tienen uno más genérico, ¿vale?, en el cual
Lo hemos dividido en la fase de cultivo, en caso de que se tenga, fase de procesado y distribución. Y aquí tienen un poco los tipos de datos que solemos ir pidiendo, ¿no? Consumos de fertilizantes fitosanitarios, embalajes y el transporte del mismo, consumos de combustibles, agua, electricidad. Cuando en la fase de cultivo, pues un poco lo que son, calculamos, porque esto lo calcularíamos con los datos que se han ido dando aquí, las emisiones del nitrógeno en suelos, la gestión de los residuos, etcétera, ¿vale? Un poco lo mismo en la fase de procesado. Vemos cuáles son todos los insumos, ¿no? Como les comentaba anteriormente, vamos viendo cuáles son todos los insumos, dónde se van introduciendo y nosotros vamos calculando cuáles son las emisiones de los mismos, ¿vale? Esto es muy generalista, pero para que vean un poco cómo solemos trabajar. Y en la fase de distribución trabajamos un poco en la parte de transporte hasta, en caso de que sea un producto que se esté exportando, hasta el puerto de origen y hasta destino, ¿verdad? Esto es lo más genérico, ¿no? en estas dos primeras fases. En la primera fase, que incluye 2 subetapas. En esta segunda etapa nosotros lo que desarrollamos es unas herramientas de cálculo de huella de carbono, ¿vale? En el cual al final, ¿no?, vamos calculando sus emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros las adaptamos a la realidad del sector y de la empresa con la que estemos trabajando y desarrollamos un reporte en base a la norma que nosotros nos estemos basando. También desarrollamos una especie de estrategia de reducción para cada empresa, pero aquí sí que me gustaría, ¿no?, dejar claro que este tipo de estrategia es una hoja de ruta con una guía de buenas prácticas, ¿vale? Porque no sabe, para poder desarrollar una buena estrategia de reducción sería necesario auditorías específicas de cuáles son las mayores fuentes de emisión. Nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista teórico, aunque vamos a hacer esas visitas in situ, pero se necesitaría un poco más de información, ¿vale? Eso lo podemos discutir más en profundidad posteriormente, ¿vale? Entonces, en base a este expertise que nosotros tenemos y en base a estas fases, iríamos trabajando el cálculo de las huellas de carbono. Ahora vamos a ver un poco más cómo se trabaja, pero antes les quería dar un poco un panorama, ¿no?, de cómo están los gases de efecto invernadero, ¿vale? En este caso tienen un poco en América Latina y el Caribe cuáles son el inventario de emisiones de gases de diapositiva Unión Europea venimos calculando con este tipo de herramientas desde hace tiempo y nunca nos salía como el uso y cambio de uso de la tierra una fuente importante, ¿no? Sin embargo, desde que venimos trabajando en América Latina y el Caribe es una de las fuentes más importantes con las que nos venimos trabajando en cualquier sector en el que trabajemos, ¿no?, junto con la agricultura, simplemente por remarcar. Aquí tienen, aunque son datos un poco antiguos, como el Ecuador está en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Las mayores emisiones vienen desde la agricultura y de la parte de cambio de uso de suelo, ¿no?, como les venía diciendo, ¿no? Un poco en base a lo que les decía antes, cuál es la foto en América Latina y el Caribe, en Ecuador sería algo parecido. Y si vamos viendo un poco la evolución de los mismos, vamos viendo también cómo el cambio de uso de suelo, que es esta que pone aquí USCUS, es el que más va aumentando, ¿no?, del periodo 1990 hasta el 2006, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un poco el panorama en cuanto a huellas de carbono? ¿Qué se está moviendo, ¿no?, en el mundo? ¿Por qué hay que meterse en este tipo de iniciativas y por qué las tenemos que trabajar desde el Ecuador, ¿vale? Por una parte, arriba tienen las metodologías de cálculo, ¿no?, que les comentaba Andrés. Aquí tiene algunas que son de organización, que son estas primeras, GHG Protocol 1464, otras de producto, otras de compensación, otras de territorio. Lo bueno de esto es que es una metodología o son metodologías internacionales que se están aplicando en Europa, se están aplicando en Asia, se están aplicando en América del Norte, en América del Sur, etcétera, ¿vale? Con lo cual estamos ante las mismas normativas y pueden ser totalmente comparables. Luego existen diferentes iniciativas en diferentes países, ¿no?, como aquí en Reino Unido, en Francia, que ahora les voy a ir explicando, las cuales muchas son las tractoras de que en América Latina y el Caribe
se vengan trabajando todo este tipo de iniciativas. Luego volveré a la diapositiva anterior, pero primero me quería centrar en esta iniciativa, ¿vale? En el Mandatory Carbon Report Exchange for London Stock Exchange, ¿vale? Aunque aquí tienen bastante información en la diapositiva, yo me quería centrar en que todas las empresas que están en la Bolsa de Reino Unido de forma obligatoria, ¿vale? De forma obligatoria, repito, tienen que calcular su huella de carbono. Tienen que alcanzar, no conocen este tipo de definiciones. El alcance 1 son las fuentes de emisiones asociadas al proceso productivo que usted controla y el alcance 2 al consumo de energía eléctrica. ¿Qué tiene de diferente el alcance 3? Que se refiere a la huella de carbono de todos sus proveedores, ¿vale? Con lo cual, si yo soy una empresa de Reino Unido que uno de mis proveedores está en el Ecuador, le voy a pedir la huella de carbono que él tiene, porque yo la voy a tener que reportar de manera obligatoria, de forma anual, junto con mi reporte financiero, ¿vale? Los inversores me lo están pidiendo, con lo cual es una de las iniciativas tractoras en este tipo de casos, ¿verdad? Pasa un poco lo mismo en Francia, ¿vale? En Francia incluso intentaron aplicar la ley Granel, que no sé si la conocen, del año 2010, en el cual querían comparar la huella de carbono de todo el producto que entrara en Francia respecto a la huella de carbono del producto francés. Naturalmente, al ser una ley arancelaria, la cancelaron porque cualquier producto, me atrevería a decir que más del 90% de los productos que entran en Francia iban a tener una huella mayor que el producto francés. ¿Por qué? Porque el mix eléctrico en Francia, la mayoría es nuclear, ¿vale? Desde el punto de vista de cambio climático, es perfecto, no tiene huella de carbono cero. En otros aspectos ambientales, naturalmente, tendríamos que discutir. Entonces, la echaron abajo, ¿verdad? Es decir, no se la dejaron implementar. ¿Qué tuvo de bueno el intentar implementar esta ley? Que se quedó en el que al final todas las empresas de más de 500 empleados en Francia tenían que implementar también su huella de carbono de manera obligatoria, ¿vale? Y como ven aquí, bueno, aquí tienen explicado bastantes cosas, siempre con la misma normativa, como les decía, ¿no? Con la ISO 14064, que es lo que les quiero dejar claro, ¿vale? Y ahí también era un registro obligatorio. ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Qué nos pasa en España? Tenemos el Real Decreto 163 desde el año 2014, en el cual rige un poco las cuotas del registro de huella de carbono y neutralidad aquí en España. Tiene el carácter voluntario, no es obligatorio desde un punto de vista, digamos, que no todas las empresas tienen que estar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo están utilizando en las contrataciones públicas, con lo cual eso es voluntario, pero las empresas lo están haciendo, ¿verdad? Porque si no, no podrían estar licitando a ciertas, ¿no?, licitaciones que saca la administración pública. Se dice que tiene este triple enfoque porque tiene, ¿no?, un poco la posibilidad de, si has calculado la huella de carbono, meterte en el registro A. He calculado y tengo una estrategia de reducción, esto es lo importante, siempre tengo una estrategia para intentar reducir, ¿vale? Porque la huella de carbono es el primer paso para reducir. Tienes la opción B, el registro B, para ir hacia proyectos de reforestación, de captación de carbono, y tienes el registro C para compensar tus emisiones, es decir, llegar a la neutralidad. ¿Cómo? Si yo soy una empresa que está en el registro A, puedo contactar con empresas que hayan desarrollado proyectos de reforestación, comprar tantas emisiones como huella de carbono tenga y puedo comunicar que soy neutro en emisiones, ¿vale? Es un poco como venimos trabajando. A las empresas se les da el sello que aquí pueden ver. Si he calculado, calculo, si he reducido, reduzco, y si he compensado, compenso con el año en cuestión. Y aquí el logo del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Pues bueno, como acabamos de formar gobierno, este logo sería diferente, pero bueno, este es un poco antiguo, como ven, del año 2014, sería ponerle con el logo nuevo del Ministerio de Medio Ambiente de España, pero es el mismo como tal, ¿vale? Por aquí, el lado del charco, también tienen sus propias iniciativas. En México, por ejemplo, tienen el Registro Nacional de Emisiones, el RENE, que es también de carácter obligatorio. Todas las empresas de más de 25.000 toneladas tienen que calcular su huella de carbono y reportarlo a la administración pública. Y este límite de emisiones, las 25.000 toneladas,
tienen una previsión de bajarlo a las 15, 10.000 toneladas de CO2, ¿vale? Es decir, todas las empresas que estén emitiendo tantas toneladas van a tener que reportar su huella de carbono para poder controlarla, ¿vale? En el caso del Ecuador también, bueno, no está funcionando del todo bien, es decir, no tenemos constancia de que haya muchas empresas en el mismo, pero tienen su propio registro de neutralidad en carbono. No voy a incidir mucho en el mismo porque el enfoque es el mismo que el registro de España, ¿vale? Tiene el establecimiento de una línea de base o un registro en el cual usted ha calculado la huella y se mete en el mismo. Si ha diseñado un plan de reducción, se puede meter en el mismo, y si ha desarrollado una estrategia de compensación, se puede meter en el mismo, ¿no? Pero un poco, como les digo, no está funcionando del todo bien, ¿vale? A nivel privado también existen diferentes iniciativas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tienen dos, una en Reino Unido de Tesco, de un retail, y otra del Grupo Casino, en el cual en su página web ustedes pueden encontrar la huella de carbono de todos sus productos, ¿vale? De marca blanca o todos los productos que están vendiendo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa antes de seguir adelante, que lo he dejado para el final, aunque estaba la primera, en la Unión Europea? La huella de carbono, digamos que es algo que ya se da por hecho que están calculando todos, ¿vale? No digo que si no lo tienes no puedes estar en este mercado, pero casi, es decir, ya nosotros no hablamos de huella de carbono, sino que ya estamos hablando de huella ambiental, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esta coalición que hemos hecho con Ceres no vale para nada? No, todo lo contrario, ¿vale? Es el primer paso para ir hacia la huella ambiental, ¿vale? La huella ambiental lo que está calculando, lo que está analizando son 15 impactos ambientales, entre ellos el cambio climático, ¿no? La huella de carbono, la huella hídrica, etcétera. Ahora mismo la Unión Europea está en un proceso de proyectos piloto, como pueden ver ahí, para saber cómo implementarlo, ¿vale? A nivel de producto y a nivel de organización, es decir, hay una metodología genérica y estamos implementándolo en diferentes sectores, con lo cual con este tipo de proyectos ustedes lo que ya tendrían es la metodología en el impacto más importante, que es el cambio climático, ¿vale? En cualquier empresa es uno de los impactos que tienen que analizar, y la Unión Europea a lo largo de estos años, todavía no está claro cuándo, parece ser que el año que viene, un poco definirá cómo se va a trabajar con este indicador de la huella ambiental. Es decir, la huella de carbono es el primer paso hacia la huella ambiental, ¿vale? Con lo cual, tómenlo como ese primer paso para analizar este primer impacto, desarrollar una estrategia, por si luego en el futuro no van oyendo de la huella ambiental de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto nuestro expertise, hemos visto cómo en base a ese expertise lo hemos estado implementando en diferentes empresas, les he dado un poco el panorama general del Ecuador y el contexto mundial. Les voy a explicar un poco qué es todo esto de la huella de carbono, qué normativa existe, es decir, un poco más la parte técnica, ¿vale? Es decir, existen múltiples iniciativas, hay un montón de etiquetas. Con la huella de carbono lo que estamos buscando es nuestro nicho, ¿vale? Nuestro nicho puede ser desde un punto de vista ambiental, puede ser desde un punto de vista de mercado, pero al final tenemos que buscar nuestro nicho, ¿no? En base a las diferentes etiquetas ambientales, ¿no? Aquí tienen la 14.001 ambiental, la neutralidad, 50.001 energético, EMAS, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros con la huella de carbono, ¿qué es lo que logramos? Aquí tienen definido todo lo que es la huella de carbono, ¿vale? En la parte izquierda las características y en la parte derecha los beneficios que ustedes pueden obtener, ¿vale? Básicamente quédense que con la huella de carbono lo que obtienen es la fotografía del impacto que tienen en el cambio climático, ¿vale? Desde un punto de vista de que el impacto que están causando de forma directa e indirecta, es decir, incluyendo toda la cadena de valor, ¿vale? Y este análisis del impacto lo tienen que coger como que es el primer paso para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Para implementar acciones correctoras, una vez que hemos identificado los mayores focos de emisión. Con lo cual, los beneficios que ustedes van a obtener si implementan este tipo de indicadores, los primeros y los que a mí más me gustan son los medioambientales, ¿vale? Al final es una herramienta efectiva para reducir emisiones. Les va a ayudar a conocer cuáles son sus principales fuentes y me gusta remarcarlo de forma cuantitativa
Hay muchos sistemas de gestión que son cualitativos, en el cual les dices si, bueno, pues se supone que el área de transporte o los fertilizantes son mis mayores fuentes de emisión, lo que más impacto tiene en toda mi cadena de valor. Nosotros con este indicador no les vamos a decir eso, sino que les vamos a decir, si mi huella de carbono es 100, los fertilizantes son el 50% de su impacto. Ya lo estamos cuantificando, ¿vale? Con lo cual, con eso ya saben dónde se tienen que focalizar, ¿verdad? Entonces, les va a ayudar a identificar cuáles son esas oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y les va a ayudar a responder o anticiparse ante los requisitos normativos, como el registro que les enseñé yo en Ecuador, que todavía es voluntario, o estos otros registros que les he estado enseñando a nivel internacional. Y es el primer paso para trabajar desde un punto de vista competitivo, para introducir este tipo de indicadores dentro de una memoria ambiental, dentro de la responsabilidad social corporativa de una empresa o para competir en los índices de sostenibilidad que los diferentes inversores tienen en cuenta. El Carbon Disclosure Project, si no conocen, es un índice de sostenibilidad que analiza cómo gestionan las empresas, tanto la mitigación y la adaptación, y las comparan entre sí. En la Unión Europea, este índice de sostenibilidad, de cambio climático, mejor dicho, lo hay uno para cada país. En América Latina y el Caribe hay uno para todos para toda América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque todavía falta que las empresas ¿no? se vayan adhiriendo. Pero este es el primer paso para ir hacia el mismo, ¿no? Cuantificar, que es el primer paso para reducir. Naturalmente es el primer paso para ir hacia la neutralidad de carbono, ¿vale? Y además nos puede ayudar a posicionarnos en el mercado, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Yo no les puedo asegurar que si ustedes tienen el cálculo de la huella de carbono, vayan a abrir mercado, vayan a mantener mercado. Eso sí, lo que les aseguro es que nosotros tenemos expertise en el que eso ha pasado a muchas empresas. Nosotros hemos trabajado en proyectos en el cual al final hay empresas que les ha ayudado a mantener a un cliente, les ha ayudado, tenemos un caso de éxito de un vino en España en el cual al final estaba intentando entrar en Norteamérica, me imagino que cuando no estaba nuestro amigo Trump, y no calculaba la huella de carbono y cuando empezó a calcularlo llamaron otra vez a la puerta a Estados Unidos y le dijeron, bueno, ¿nos deja entrar ahora? Y le abrieron las puertas. Es decir, no les puedo asegurar que por tener el cálculo de huella de carbono puedan obtener esto, pero si se trabaja bien se puede llegar a obtener porque tenemos casos de éxito, ¿no? Pero eso sí que nosotros les podemos acompañar, pero eso ya es algo que ustedes y sus comerciales no tienen que ir desarrollando como tal, ¿vale? Otra de las cosas que me gusta mencionar es un poco lo que ya he dicho anteriormente, que es un indicador que se adapta a cualquier tipo de empresa. Podemos calcular la huella de carbono de producto, casi me atrevería a decir de cualquier producto, la huella de carbono de una organización, de un servicio, hasta de un evento, ¿verdad? Con lo cual ahí, en ese caso, estamos hablando de un indicador que vale para cualquier tipo de organización, ¿vale? Aquí tienen resumido un poco las diferentes metodologías, ¿vale? Aquí tienen por tipo de huella que yo quiera calcular las metodologías y un poco el ámbito. Básicamente, las metodologías, como les decía, se resumen en la ISO 14064 y el GHG. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el registro de Francia, el registro de España o el registro de Reino Unido tienen sus propias metodologías, pero que se basan en estas dos, ¿vale? Con lo cual son prácticamente primas hermanas. Este tipo de iniciativas lo están trabajando en países desarrollados que de alguna forma lo están metiendo en sus memorias ambientales o de responsabilidad social corporativa. A nivel de producto, tendríamos la PAS 2050 o la ISO 14067, aunque también hay una de GHG Protocol. Y aquí lo mismo, existen normativas a nivel de país. Lo vienen trabajando más los países en vías de desarrollo, ¿por qué? Porque aquí estas empresas que están en los países desarrollados calculan la huella de carbono, como les decía antes, de su cadena de valor y les están pidiendo la huella del producto que les están, ¿no? Importando como tal. Si yo calculo la huella de carbono de un territorio, de una ciudad, tengo la propia norma y si voy hacia la neutralidad también, ¿vale? Y luego aquí tienen la metodología de la huella ambiental que les he comentado anteriormente, ¿vale? Una de las dudas que suele surgir es, si yo tengo la huella de carbono de mi organización y la divido entre todas las unidades de producto que yo tengo, ya tengo la huella de todos mis productos. Eso es cierto y no es cierto, ¿verdad? Es decir, yo puedo calcular la huella de carbono de organización en base a esta norma,
pero no por dividirlo por tonelada de producto ya tengo la huella de producto. ¿Por qué? Porque la metodología es diferente y se lo voy a aclarar con un simple ejemplo. Por ejemplo, aquí en huella de carbono organización puede ser interesante analizar cómo vienen mis trabajadores hasta su lugar de trabajo. Pero en productos, si yo tengo 1000 referencias, ¿cómo vienen mis trabajadores hasta el lugar de trabajo? Para una referencia de las 1000 que tengo, al final es despreciable esta fuente, ¿verdad? Porque la tengo que dividir entre 1000. Sin embargo, aquí no tengo que dividirlo por nada, porque es para toda mi organización, cuando calculo la organización. Entonces, como ven, puede haber diferencias entre una normativa y otra, ¿vale? En esta diapositiva lo que tienen es un poco explicado cuándo se utiliza una y otra, ¿no? Pero básicamente es lo que ya les he venido diciendo. En huella de organización se aplica más cuando queremos reportarlo a nuestros inversores, a nuestros clientes y comunicarlo, ¿no? Dentro de nuestras memorias, páginas web, responsabilidad social corporativa. En huella de carbono de producto es más cuando lo queremos trasladar al siguiente eslabón de la cadena de valor y siempre es por unidad funcional, ¿no? Por tonelada producida o lo que fuera. ¿Vale? Esto es un poco más de lo mismo. Y no me quería ir sin comunicarles que al final la huella de carbono es más que calcular, ¿vale? Es el primer paso para calcular. Y siempre pongo el mismo ejemplo, aunque mis compañeros dicen que no es muy bueno, que es ustedes cuando toca, ¿no?, época de playa, lo primero que hacen antes de ir a ponerse el bikini o el bañador para verse bien ante el espejo es subirse a la báscula, ¿no? Y luego ya a partir de ahí empiezan a tomar medidas para, si es necesario, naturalmente, si uno se ve guapo o se ve guapa ya no sería necesario para intentar reducir ese peso, ¿no? Ahora entienden por qué me suelen decir que no es buen ejemplo. Esto es un poco lo mismo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es, si queremos reducir el impacto que tenemos en el clima, es medir, ¿vale? Por eso la huella de carbono es más que calcular. Tenemos que medir, desarrollar una estrategia, intentar implementar esa estrategia, recalcular para ver cómo esa estrategia está incidiendo en mi huella de carbono y el último paso sería compensar. Es decir, toda esa huella residual que yo no he conseguido reducir podría ir a compensar, ¿vale? Ahora les explico cómo. Analizando un poco estas 4 fases y con esto termino, ¿vale? Para ir hacia esos últimos 10 minutos si tienen alguna duda. Una vez que yo he calculado el desarrollo de una estrategia, nosotros la solemos trabajar de esta forma. Usted tiene el primer indicador, el primer año de cálculo. Si un business as usual, si no hace nada, es el que pueden ver aquí, esta tendencia roja, y si va introduciendo diferentes medidas, podemos ver cómo este business as usual, esta tendencia, la podemos ir reduciendo en el tiempo, ¿no? Y nosotros lo que vamos analizando es cómo esas medidas pueden reducir, ¿no?, estas toneladas de CO2 que nosotros estamos emitiendo, ¿vale? Y las analizamos en base, como les decía, al coste que pueden tener, ¿vale? Y en función de si un año u otro las voy implementando, vemos cómo la huella de carbono puede ir reduciendo, ¿vale? Si yo quiero ir hacia la compensación de emisiones, existe una norma que es la PAS 2060, que esta norma lo que me dice es, vale, usted calcule la huella, ¿con qué normativa? Con la que ya les he dicho, si es producto PAS 2050 o ISO 1467, si es organización ISO 1464. Una vez que yo he calculado la huella, esta norma lo que te obliga es a intentar reducir. Si usted no puede reducir mucho, pero al menos un 1%, un 0,5%, intentar reducir, implementar medidas. Y una vez que yo he implementado las medidas que he podido, lo que me permite es compensar. ¿Compensar cómo? Yendo al mercado y comparando tantos créditos de emisiones como huella de carbono tengo, ¿vale? Entonces, tienen allí mismo en Ecuador diferentes proyectos en el cual sería invertir en los mismos. ¿Qué tipo de proyectos solemos ir nosotros? Proyectos en los mercados voluntarios, es decir, en los mercados que de alguna forma nos aseguran que ese proyecto está reduciendo, está verificado por una tercera parte y es todo veraz, ¿vale? Y para eso nosotros tenemos a Factor Trading que nos suele ayudar en todas estas fases, ¿vale? Y como les decía, la comunicación también no nos tenemos que olvidar de ella, la comunicación interna como externa. En este proceso nosotros vamos a pedir datos a prácticamente a casi todos los departamentos, ¿no?, de su organización, con lo cual el darles un feedback siempre es importante, que sepan estos datos que nos han reportado para qué han sido utilizados y los resultados que hemos logrado. Pero no solo eso, también la comunicación externa es importante, como les decía, puede ser integrándonos en estos índices de sostenibilidad,
¿vale? Pero sino con una nota de prensa, un plan de comunicación de este tipo de proyectos. Cuando hagamos reuniones en el proyecto, comunicarlo mediante las páginas web, los boletines. Nosotros también daremos difusión, CERES también, con lo cual el comunicar que estamos trabajando en todo esto, ¿vale? Y es un poco lo que les traía. Sé que he ido un poco rápido, pero tenía poco tiempo y mucha información que les quería trasladar. Y bueno, cualquier duda o cualquier inquietud, creo que ahora es el momento, ¿verdad? Yo con esto sería todo. Muchísimas gracias, Asier. Muy explicativa, muy clara la exposición. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Si tienen alguna consulta con respecto tanto del programa que hemos lanzado a través de CERES como de las metodologías que se aplicarán en las organizaciones o producto, es la oportunidad. Si gustan, alguna persona puede activar el micrófono si considera hacer una consulta. Aún así, solo para ir contextualizando algunos temas que me parecen importantes, se habló de la hoja de ruta que se conseguirá para el tema de la reducción, la mitigación de la huella que sea calculada a través de este programa. Como CERES, localmente nosotros daremos el acompañamiento necesario como para que esa hoja de ruta pueda ser clara para las organizaciones. Entonces, ahí tendríamos el plus local para el acompañamiento que nosotros podríamos brindarles. Sí. Hola. Ok. Sí, tenemos una consulta, sí. Creo que soy yo, Cindy. tal vez. Cindy, sí. Cindy. Hola. Yo tengo una pregunta. Nosotros hemos hecho algunos pequeños cambios a través de los últimos años, sin tener una medición de nuestra huella de carbono, pero que contribuyen ya a una huella menor. ¿Tenemos alguna manera también de hacer esas mediciones si es que tenemos los datos anteriores también? Sí, en ese sentido, lo que se hace es, si vamos a una huella de carbono de organización, el primer año de cálculo es el año base y se compara sobre el mismo. Pero si ustedes creen que ese año base, es decir, si el proyecto lo realizamos a lo largo del año 2020, lo normal sería calcular la huella de 2019. Pero si ustedes creen que han ido implementando medidas desde el año 2015, me invento, que han ayudado a reducir su huella de carbono, podríamos definir el año base como 2015 para que se comparen contra el mismo, ¿no? Y poder ver cómo la huella de carbono ha evolucionado del 2015 al 2019, ¿no? Por decirle 2 años. Felipe. Sí, bueno, hay una pregunta de Felipe Andrade que nos dice cómo se aplican estas metodologías de la industria turística. ¿Existe alguna que se ajuste mejor que otra o todas son iguales y útiles? Sí, para la industria turística tenemos también, ¿no? Expertise, y en ese caso tendríamos que ver un poco el objetivo que ustedes tengan. Es decir, podemos calcularlo a nivel de organización y ver un poco la huella de carbono como empresa turística a nivel global, o se puede hacer a nivel de servicio. Es decir, me invento otra vez, si son una empresa turística que ¿no? gestionan viajes o desarrollan paquetes, pues podríamos calcular la huella de carbono de esos diferentes paquetes para que luego a cada uno de los usuarios les puedan decir esos paquetes el impacto que tienen, ¿no? Un poco las herramientas que tenemos en este sector suelen ir en ese sentido, ¿no? Es decir, organización o servicio. Entiendo que en este caso creo que tiene más sentido por servicio, es decir, por paquete turístico, como les decía, pero eso en la primera reunión es donde lo definiríamos, ¿no? Ver un poco qué es lo que les interesa. La normativa, si va un poco más por ahí la pregunta, sería la misma, ¿vale? Es normativa internacional, aplicable a cualquier sector.
Sí, justo como una puntualización a lo que dijo Asier, en la metodología que nosotros hemos determinado el desarrollo de la medición de la huella de carbono, existe esta primera fase de la aproximación hacia las organizaciones y determinar el alcance organizacional y el alcance de cuál va a ser la finalidad de la organización, por qué desarrollar huella de carbono. Entonces, será el momento propicio justo para conversar el tema de que si va a ser para un producto en específico o como organización se la quiere desarrollar, dependiendo de los objetivos que tenga la organización. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, yo quería hacer dos preguntas puntuales. La primera es si pueden un poco detallar cuál es el alcance de la cooperación entre Ceres y Factor en sentido de los beneficios para las empresas que, digamos, estén interesadas en participar y cuáles serían los costos asociados para las empresas que quieren, digamos, acceder a este servicio. Esa es la primera. La segunda, existen empresas en Ecuador que ya han implementado proyectos de mitigación de cambio climático. Entonces, ahí hay ciertos hay monitoreadas reducciones de emisiones. ¿Cómo se podría monetizar esas reducciones de emisiones? ¿Cuáles son digamos, alternativas concretas? Específicamente hablando de mercado de carbono, hablaron de mercados voluntarios. Y si pueden, se atreverían a dar algún precio referencial en estos momentos para proyectos generados en Ecuador que estén ya reduciendo emisiones. Muchas gracias. Hola David, bueno, Asier, voy a contestar la primera pregunta porque localmente fue el objetivo de por qué, o sea, buscar el por qué desarrollar una alianza que brinde esta posibilidad a las organizaciones que son parte de la red, parte de Ceres, o las que quieran formar parte de la red. El primer objetivo es colaborar, es apoyarles localmente con una expertise internacional en desarrollo de la medición de la huella. Ese es fundamentalmente. Como tú bien lo dijiste también, el objetivo es reducir los costos. Si internamente de Ceres también embebemos algunos costos de logística o personal interno que colabora o va a colaborar en el desarrollo del programa de medición de huella de carbono, estos costos se ven optimizados. Entonces, tenemos por un lado el componente fuerte de la experiencia internacional, internamente, de la misma manera el componente de desarrollo de Ceres, y al ser un mix de ambos, se forma un programa bastante robusto, bastante interesante para las organizaciones, con lo cual se garantiza calidad y se garantiza costos. Te podría pasar una propuesta, o si gustas conversamos luego de este webinar a detalle con respecto al tema de costos en específico y cuál sería el alcance metodológico que nosotros consideramos que es tal cual lo que ya hemos presentado en este webinar. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta y más bien a la segunda, no sé si Asier quisieras contestar. Asier. Perdón, que estaba silenciado y no me escuchaban. Perdón. Sí, gracias Andrés, estaba hablando solo. Les he compartido otra vez pantalla en el cual tienen un poco ahí costes, pero antes de entrar en esos costes, eso son por toneladas de CO2, como usted decía, sí que hace tiempo ya, ¿no?, que se están trabajando en proyectos de reducción y que hay proyectos que han reducido emisiones de gases de efecto invernadero, incluso allí en el Ecuador, y están en estos mercados voluntarios. Si bien es cierto que el proceso es largo, quiero decir, el proceso de este tipo de creación de bonos, lo primero es que no es uno de los objetivos de este proyecto, por si acaso. El primer objetivo es ver cuánto están reduciendo con este tipo de proyectos. Se tiene que analizar esa reducción, el coste que puede tener y la viabilidad del mismo, ¿vale? Cada una de las mercados voluntarios en los que nos queramos meter tiene sus metodologías, pero todas
inciden sobre la adicionalidad, ¿vale? ¿Qué es esto de la adicionalidad? Que tenemos que asegurar que el proyecto no se hubiera llevado a cabo en ausencia de la generación de créditos. Esto es bastante difícil, ¿no? Es decir, en ausencia de esa venta de créditos de carbono, el proyecto no hubiese sido viable, ¿no? Dicho de otra forma. Aún así, bueno, hay herramientas para justificar eso, pero a lo que voy es que la parte, vamos a decir, de consultoría, de generación de esos bonos de carbono tiene su coste. Tienes que tener una verificación, ¿no? Anual de que esas reducciones, por ejemplo, si tú haces una reforestación, se están manteniendo en el tiempo y hay una persona, una entidad independiente que lo va a ir verificando año tras año. Eso tiene unos costes, con lo cual hay que hacer un análisis de todos estos costes versus a las ganancias que usted tiene. Esas ganancias, como usted dice, vienen por la venta de créditos de carbono, que son las que pueden ustedes ver aquí en la pantalla. Ahí tienen estos primeros, ¿vale? Los que van alrededor de 25 euros la tonelada, son los créditos que están dentro del comercio europeo de derechos de emisión, mercados regulados, ¿vale? Los de aquí abajo son los que están dentro del mercado voluntario, ¿vale? Porque uno vale 25 céntimos, otro 18 dólares y bueno, este serán 30 yuanes. Al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo también en este sentido, que creo que con algo tangible se entiende mejor. Todos ustedes tendrán puesto un jersey, una camisa, entonces cada una valdrá 5 dólares, otra 10 y otra 30. Todos son camisas, ¿no? Pero en función de la calidad, etcétera, tienen diferentes costes. Aquí también los créditos que se están generando en función del mercado en el que estén tienen diferentes costes. ¿Por qué? Por el tipo de proyecto, ¿vale? Al final no es lo mismo un proyecto forestal a largo plazo que tiene sus riesgos si el bosque se quema, no es lo mismo un proyecto de energía renovable, no es lo mismo un proyecto de integración del agua en un lugar que no lo haya, en el cual además también ayudas a la mujer a integrarse en caso de que no lo necesite. Es decir, al final esas partes sociales que también pueden tener este tipo de proyectos, pues si tienen esa parte social, tienen un coste asociado, ¿no? Entonces, decirle ahora tiene este u otro precio depende. Por ejemplo, estos créditos del CER, ¿vale? Hasta la última COP que se hizo aquí en Madrid estaban a 15 céntimos. Con el nuevo objetivo de la Unión Europea del Green Deal y que todo el mundo habla de la neutralidad, ha subido 10 céntimos de diciembre aquí. Depende un poco de la demanda. Estas toneladas del comercio europeo de derechos de emisión en 2007 estaban en céntimos, hoy están a 25 euros. ¿Por qué? Porque depende de la demanda y de cómo está el mercado, ¿no? Entonces, a lo que voy, que decirle un precio es complicado y el generar los bonos, el proceso es complicado, habría que ver cada casuística, ¿no? En particular. Sí, y bueno, solo para ponerle en el contexto local, a través del aparataje gubernamental nosotros también tratamos de que se trabajen estos temas, de que se desarrollen un mercado interno de carbono a través del mecanismo que habla también la legislación local. La legislación del reglamento del Código Orgánico Ambiental establece que las emisiones reducidas o los bonos de carbono que se puedan obtener a través de energía renovable, eficiencia energética, producción más limpia, pueden ya ser transados en un mercado interno. Entonces, nosotros trabajamos a la par también para que esto pueda darse internamente en el Ecuador, para mover un poco el interés también de las organizaciones y que se pueda trabajar en poder transar emisiones internamente. Bueno, claro, pero para poder transar estas emisiones internamente, primero tiene que establecerse el mercado y también un sistema, ¿no? Y eso todavía no hay en Ecuador. Entonces, creo que lo veo todavía un poco complicado. Creería que más bien habría que pensar en mercados voluntarios, como lo mencionaba Asier. Gracias. Sí, es una alternativa a los BERS, los bonos voluntarios de reducción de emisiones. Entonces, como comento, estamos tratando de que se pueda identificar la necesidad a través también de la parte gubernamental, como para que se aterrice esta directriz que ya está en el marco regulatorio. Eso, más que nada, les agradezco la atención. Les haríamos llegar las presentaciones que fueron utilizadas en el presente webinar
Agradezco a Cier por su explicación muy clara y estamos en contacto con algunos de los presentes. Hemos ya conversado acerca de la metodología que vamos a desarrollar. Les dejo también, bueno, les vamos a enviar mi correo electrónico para poder conversar más a detalle si es que gustan avanzar en la medición de la huella de carbono. Muchas gracias, Andrés. Listo, muchas gracias. Un buen día. Chao.